sino que era hecha con elementos pesadísimos, metales, maderas, cuero, carpas, y todo tenía que ser muy guardado, porque el Señor así lo había mandado. No era de cualquier manera, no era cualquiera. Entonces, organizar el culto a Jehová era una cosa muy demandante. Ya cuando se hizo el templo, pues cambió un poquito la rutina de armar y desarmar el tabernáculo que tuvieron en el desierto. No obstante, las rutinas de seguir haciendo ofrendas, servicios, sacrificios, esa sí continuaba. Por ejemplo, en esta semana yo estaba estudiando un poquito de eso y el Señor me hacía entender que los sacerdotes tenían el deber de poner en la mañana y en la tarde aceite en las lámparas, y las lámparas siempre debían estar encendidas para Jehová. ¿Han leído eso, no? ¿Y qué significaba eso, hermano? ¿Qué significaba? La vida de oración para nosotros hoy. En la mañana hay que meterse para que el Espíritu de Dios prenda nuestra lámpara. En la tarde hay que meterse para que Dios vuelva a echarnos aceite en la lámpara. Y siempre esté prendido el fuego de Dios en nuestras vidas. Vida de oración. ¿Se entiende, hermano? Pero sucede que muchas veces por tantos afanes y tantas ocupaciones, ni en la mañana ni en la tarde, ¿no? Y por lo tanto no hay fuego en la lámpara. Ahí es donde entran las 10 vírgenes. Mejor dicho, ya le adelanté la predicación de este domingo. Las 10 vírgenes, las que eran insensatas, no tenían aceite. Entonces es necesario que hagamos estas cosas, ¿no? Dice cantores, los cantores siempre guiaban el pueblo en la adoración y en la alabanza. Qué ministerio tan bonito el de los hermanos de alabanza. Pues todo es adoración a Dios, barrer, predicar, orar, cantar, evangelizar. Todo eso son servicios que son en un sentido adoración a Dios. Pero digo yo, qué bonito el ministerio de los hermanos de alabanza. Amén. En la Biblia siempre se les destaca a ellos, dice los cantores. Y estos cantores hacían grupos y tenían instrumentos y hacían corales. Y el himnario de ellos, ¿cuál era? El libro de los salmos. Exactamente. Cantaban al Señor. Porteros y sirvientes, los que ayudaban con todos los oficios de la casa del Señor. Limpiar, organizar, conectar, como hoy ayudan con el sonido, con los equipos. En el 7.º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén Esdras en el mes quinto del año 7.º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Por segunda vez nos lo dice. Le iba bien a Esdras en lo que se había propuesto hacer para la obra de Dios, porque la mano del Señor estaba sobre él. ¿Cuál es la necesidad que tenemos nosotros para hacer bien la obra de Dios? Que la mano del Señor esté sobre nosotros. Y esa es una forma de decir la unción, la gracia, el favor, la bendición de Dios esté sobre nosotros. Dos veces en este corto texto nos dice que la mano del Señor estaba sobre Esdras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego Esdras, ¿qué hacía para que la mano de Dios estuviera sobre él? Bueno, ahí viene la respuesta. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Ya vio por qué? Esdras era un hombre profundo, amante de la palabra de Dios. Dice que Esdras había preparado primero que todo
su propio corazón. Antes de llegar a ministrar a otros, antes de llegar a predicarle a otros, antes de llegar a hacer la obra de Dios para otros, dice que Esdras había preparado su corazón. ¿Y cómo preparaba su corazón? Entre otras cosas, dice, para inquirir la ley de Jehová, o sea, para aprender, para investigar, para estudiar a profundidad la ley de Jehová. Esdras no era uno de esos que tenía descuidada la palabra. Por allá la palabra tirada de la abría de tanto en tanto cuando había culto. No. Esdras era diligente, ya lo leímos en la ley de Jehová. Para él era muy importante todos los días tener un tiempo con Dios, estudiar la palabra, orar y por supuesto servir a Dios. Pero además dice que Esdras había preparado su corazón no solo para estudiar, inquirir, aprender, sino que además dice que había preparado su corazón para obedecer, dice allí, para cumplir la ley del Señor. O sea, eso se llama obedecer. Esdras no solo quería aprender, sino que Esdras quería aprender. ¿Por qué? Porque quería obedecer. ¿Cómo necesitamos nosotros aprender de Esdras, no, hermano? Esdras quería aprender porque quería obedecer. Y era consciente que para agradar a Dios, para obedecer a Dios, era muy necesario entender lo que Dios decía en su palabra. ¿Lo estamos entendiendo, hermano? ¿Por qué estudiar hermenéutica? Porque para poder hacer lo que Dios nos enseña, necesitamos entender lo que Él ha dicho en su palabra. Y esa era la situación de Esdras. Esdras quería hacer lo que Dios enseña, pero para hacer eso primero necesitaba entender lo que Dios había dicho. Igual nos sucede a nosotros hoy. Y finalmente dice que Esdras había preparado su corazón para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, Esdras preparó su corazón para aprender, para obedecer y ahora sí, para enseñar. ¿Listo, mano? Entonces, quería darle esa apertura. Hoy no se trata de predicar ni nada de eso. ¿Este tintico es para quién? ¿Para mí? ¿Cómo lo trajiste? Muchas gracias, perdón. Para tener energía. Bueno, entonces rápidamente, hermenéutica. Hoy molestando le decía yo a Enia, porque por ahí estábamos mirando a algunos maestros que enseñan, y había uno que decía, es muy importante entender el concepto de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Y empezó a traer, pues, de dónde viene la palabra hermenéutica y etcétera, ¿no? Y pues yo le decía a Enia, no, Enia, eso no es importante. Usted debe saber que hay una materia que se llama hermenéutica. Hermenéutica viene de la mitología griega, que había un dios llamado Hermes, que era el dios que traía los mensajes de los dioses a los hombres. Ese Hermes era el que en la mitología griega, no en la Biblia, no vaya, eso no está en la Biblia, no, sino en la mitología griega, ese dios Hermes era el mensajero de los dioses. O sea, cuando los dioses del Olimpo hablaban, Hermes venía y le hablaba a los hombres. Los dioses han dicho esto. Les comunicaba, les hacía entender lo que los dioses habían dicho. Como el Nuevo Testamento se escribió con base en el idioma griego, pues mucho del uso del lenguaje griego, y no solo del griego, de todos los idiomas que hayan en el mundo, tienen un origen pagano, ¿no? ¿Se entiende eso, sí? Entonces hay veces encontramos ese origen pagano, por ejemplo, en el castellano, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿sí? Lunes. Bueno, primero que todo, ¿a qué alude? A las prácticas de astrología de los paganos de la antigüedad, ¿no? Entonces, lunes, luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno, domingo, Sol, ¿no? ¿Lo está viendo? Pero nos tocaría
no usar como cristianos los días de la semana porque eso tiene origen pagano. ¿Sí me explico? No podemos tomar esas posturas, hay veces, un tanto irreflexivas. Nosotros usamos eso porque es un modo de hablar, existe hoy, pero nosotros no queremos ni tener astrología, ni practicar cultos espiritualistas antiguos, de esas culturas paganas, ni nada de eso, ¿no? Es solo el modo como se va desarrollando el idioma. Entonces, al decir la palabra hermenéutica que tiene origen en el griego y tiene origen en la mitología griega, muchas veces he escuchado a críticos de esos ultra espiritualistas diciendo que todos los cristianos que estudian hermenéutica están equivocados porque la hermenéutica tiene su base en el griego, en el Olimpo de los dioses griegos, en cultos paganos, que Hermes era un dios pagano y que entonces, ¿por qué eso se va a meter en el cristianismo? No es que nosotros estamos metiendo en el cristianismo eso, nada. Lo único que se está haciendo es entender que el término hermenéutica que existe hoy en nuestra lengua castellana tiene un origen en el idioma griego, en la cultura pagana de los griegos. Y en la mitología griega, Hermes era un dios que traía los mensajes de los dioses del Olimpo a los hombres. Y por eso se le llamaba el mensajero de los dioses. Y entonces de ahí surge la palabra hermenéutica. En la Biblia encontramos en griego algunas, algunas, algunos ejemplos de cómo se usa esta palabra. Mire, por ejemplo, en Hechos 9:36. Yo tengo aquí una Biblia bonita que tiene el griego del cual vienen las palabras. Entonces voy a usarla hoy con ustedes para chicanear. Pastor de nosotros sí sabe griego y ahora un duro. No, nada de eso, manito. Solo que es una herramienta que ustedes tienen que aprender a usar también para trabajar a la hora de estudiar la palabra de Dios. Entonces, allí en Hechos 9:36 dice la palabra de Dios, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿Listo? ¿Sí lo encontraron conmigo? Ahora, cuando usted mira este texto, allí la palabra traducido, y esa es la que voy a buscar en griego, aquí aparece diermeneu, en griego. Lástima que no pude proyectar esto allí, pero la palabra que aparece allí traducido en griego, aquí la tengo, dice diermeneu, y está tomado de la concordancia griego-española de Strong, que es otra herramienta para estudiar el griego del Nuevo Testamento. Y allí dice explicar completamente, por implicación, traducir, interpretar, declarar, traducir. ¿Listo? Todo eso significa esa palabra eh, diermeneu, que está formada precisamente con base en la palabra hermenéutica. ¿Listo? Pero no solo aparece ahí, también cuando usted mira en Lucas 24, y también la voy a buscar aquí, en Lucas 24, Lucas 24, 27, dice el texto, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Listo? Allí en el texto dice que el Señor Jesús ya resucitado se le aparece a dos caminantes que van camino de Maús. ¿Se acuerdan de la historia, no? Y que entonces el Señor empieza a hablar con estos caminantes porque ellos estaban tristes por lo que había pasado con Cristo hacía 2, 3 días atrás. Y Cristo les dice, pero ustedes, ¿por qué están así? Entonces ellos como dicen, ¿cómo así? Usted es el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén en estos días, cómo a Jesús lo crucificaron, ta, ta, ta. Y entonces de pronto el Señor les dice a ellos, insensatos y duros de corazón, tardos
para entender lo que los profetas y las escrituras decían acerca de mí, ¿no? Entonces, allí el Señor dice la palabra, que comenzando por Moisés y los profetas les declaraba. La palabra en griego que aparece allí para les declaraba, de nuevo es diermeneuo, basada en hermenéutica, ¿no? ¿Sí estamos entendiendo? Amén, amén. O sea, le estoy dando ejemplos de cómo la Biblia en griego usa el término hermenéutica. Amén. Para que usted entienda que la hermenéutica no es nada pagano, ¿no? Sino que es una herramienta. Ya veremos eso ahorita, para que usted vea. Bueno, otro texto más que está allí, y ese me gusta mucho, Primera de Corintios. Vámonos a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Dice allí la palabra en el versículo 30, Primera de Corintios 12, 30. No, sí, así es. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Entonces allí el apóstol está haciendo una serie de preguntas retóricas. Pregunta retórica, tómelo en cuenta. Pregunta retórica significa que son preguntas que en la misma pregunta está implícita la respuesta. La lógica de la respuesta está implícita en la misma pregunta. ¿Listo? Entonces, las preguntas que está haciendo allí el apóstol Pablo es, ¿tienen todos dones de sanidad? Aquí en la iglesia, ¿todos los hermanos tenemos don de sanidad? ¿No? ¿Cierto que no? Pero Dios en su iglesia a algunos les ha dado dones de sanidad. Amén. Bueno, hace otra pregunta más. ¿Hablan todos lenguas? En la iglesia cristiana algunos hablan lenguas, otros no. O sea, la respuesta de nuevo es no, no todos hablan lenguas, no todos tienen dones de sanidad. Después dice, interpretan todos, está hablando de un don llamado interpretación. Cuando hablaban en lenguas, Pablo instruye más adelante que si en la iglesia estamos reunidos y alguien va a hablar en lenguas, si no hay intérprete para que interprete esas lenguas, el hermanito de las lenguas se calle. Ora en lenguas para el mismo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Eso está en la palabra, yo no me estoy inventando yo. El orden de los cultos. No es que hablar en lenguas no exista o esté mal, no, no. Dios ha dado un don a su iglesia que es el don de hablar en lenguas. Y hay hermanos que hablan en lenguas. Yo mismo muchas veces, en algunas ocasiones, Dios me ha guiado a orar, sobre todo a orar en lenguas. Hay momentos en que nuestras palabras normales, nuestro castellano normal, no nos da para expresar algo que hay en nuestro espíritu, ¿no? Dios nos pone una carga y ora por algo. Y uno pues, Señor, pero, sí, y como que no encuentra uno. Señor, dame palabras del espíritu para vaya, vaya, cama. Y cuando uno se da cuenta, está uno metido en el espíritu, intercediendo en lenguas, que hay veces uno ni sabe qué fue lo que uno fue. Pero sí me consta que en varias ocasiones, cuando esa ha sido la experiencia, el Señor se ha movido poderosamente en algunas situaciones. ¿Listo? Entonces, hay un don de lenguas, pero hay un don de interpretar lenguas. Y la pregunta es, ¿todos tienen don de sanidad? No. ¿Todos hablan lenguas? No. ¿Todos tienen don de interpretar lenguas? No. O sea, Dios reparte eso como Él quiere en su iglesia. Existen esos dones, pero es el Señor el que los da. ¿A quién? A quien Él quiere. Punto. Él es el Señor de la iglesia. Entonces, esa palabra que usted encuentra allí, interpretan todos, la palabra interpretan, de nuevo aparece aquí diermeneu, y vuelvo y le digo, ¿qué es
hermeneu. Explicar completamente, por implicación traducir, interpretar, declarar, traducir. ¿Listo? Entonces ahí ya vimos algunos ejemplos donde la misma palabra diermeneu es traducido, les declaraba, interpretan, y en 1 Corintios 14:5 habla de el intérprete. Dice que debe, bueno, miremoslo para que estamos cerquita. Estamos 1 Corintios 14:5. Dice allí la palabra de Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí de nuevo aparece la palabra interprete. ¿Listo? Y es la palabra diermeneu, que ya usted sabe significa traducir, interpretar, explicar, hacer comprender. Entonces, con base en estos ejemplos bíblicos, le hago a usted la pregunta, lo discute ahí 30 segundos con su compañero. Entonces, ¿qué será hermeneu? Discútanlo ahí con su compañero.
¿ya? Hermenéutica es el arte y es la ciencia de la interpretación. Y en el contexto cristiano es el arte y es la ciencia de la interpretación bíblica. Amén. Estaba pensando en hermenéutica y decirle algo importante, se me escapó el problema de no decirlo ahí mismo. Bueno, en el camino me acordaré. Eh, ya me acordé. La hermenéutica es algo que aplican muchas ramas del saber, la filosofía, el derecho, la filología, pero la hermenéutica propiamente es una especialización de la lingüística general. ¿Listo? Esa ciencia que se llama lingüística estudia los idiomas, cómo el ser humano se comunica mediante eh, un idioma, mediante el hablar, mediante el escribir. Todo eso lo estudia la lingüística. Tiene esa especialización que se llama hermenéutica. Y lo que estudia es la interpretación de lo que se comunica. ¿Listo? Entonces, no es que los evangélicos somos un montón de locos, los protestantes, como nos dice la Iglesia Católica, que estamos inventándonos algo para justificar nuestra forma de interpretar la Biblia. No, es que hay una ciencia que se llama lingüística que aplica especialmente hermenéutica para la interpretación de textos escritos. ¿Listo? Y esa ciencia hermenéutica no solo se aplica en la lingüística para la interpretación de textos escritos, sino que se aplica en otros campos del saber como filosofía o derecho para la interpretación de pues lo que les atañe, ¿no? ¿Estamos comprendiendo? Me estoy poniendo muy, me pongo muy académico, muy trascendente, muy conspicuo, muy sobresaliente, muy notorio, muy brillante, por favor me lo hace saber y entonces yo me bajo para hacerme entender. ¿Listo? Amén, amén, amén. Bueno, entonces hasta ahí pues no sé si hay preguntas. ¿Nada? Bueno, entonces me devuelvo un poquito para que miremos ahora sí de unas definiciones pues de cajón, ¿no? Bueno, definición. Hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, la interpretación de los documentos bíblicos o exégesis bíblica. Busca establecer el significado original del texto, subraye eso, busca establecer el significado original del texto. Y ya le voy a explicar qué significa eso y por qué es tan importante. La hermenéutica busca establecer el significado original del texto. Ya les explico qué significa eso. Busca establecer el significado original del texto, superando la distancia histórico, idiomático, cultural, contextual, social, filosófico, religiosa, que separa de las audiencias actuales que abordan el texto bíblico. Bueno, entonces, no se ponga a copiar, tranquilo. Después le paso la copia de eso. Me interesa que me preste atención. La Biblia no fue escrita en nuestra época, ni fue escrita aquí en Latinoamérica, ni fue escrita en español. La Biblia fue escrita, y usted lo sabe muy bien, más o menos en un periodo de 1500 años. Es decir, desde que aparece el primer texto de la Biblia, el primer libro de la Biblia, ¿qué es cuál? Muy bien, Job. El primer libro de la Biblia es Job. Y de una vez, pastor, ¿y por qué? Porque cuando usted estudia el libro de Job encuentra que la teología que se encuentra en Job es una teología muy poco avanzada. El conocimiento del Dios del libro de Job y las ideas
que hay en el libro de Job son o corresponden más o menos al tiempo en que vivió Abraham o antes de Abraham. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es decir, pareciera que como que Job o fue contemporáneo de Abraham o existió unas centurias antes. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo lo que el libro de Job nos muestra acerca de qué sabían los hombres en el tiempo de Job acerca de Dios. Acuérdese que nada sabríamos de Dios a menos que Dios nos lo revele, ¿no? Ya hemos hablado que hay revelación general, la creación y revelación particular, la Biblia. Sí, eso lo hablamos, ¿cierto? La revelación general nos muestra el poder, la inteligencia, la grandeza, la previsión, la provisión de Dios. Dios sustenta el universo, lo crea, sale de su mano, de su mente, de su poder. ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande! Pero nada sabríamos con esa creación del pecado ni de la necesidad de ser perdonados para poder tener comunión con Dios. Nada sabríamos. La naturaleza nos muestra el poder y la sabiduría de Dios y tal vez un poquito su amor de provisión, de que cuida a sus criaturas. Pero nunca sabríamos de que yo soy pecador, de que mi pecado hace división entre Dios y yo, de que ese Dios es santo, de que ese Dios nos ama profundamente y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada sabríamos de eso a menos que Dios se revelara más allá de la creación, ¿no? Y ahí es donde surge entonces la necesidad de revelarse Dios a la humanidad, no solo en su obra creadora, sino ahora en su obra redentora, en su obra salvífica. Y esto que les estoy explicando son ideas teológicas, ¿no? Entonces, Dios se revela a la humanidad en una revelación general, la creación, pero en una revelación especial, la palabra de Dios, la Biblia. Y toda la Biblia nos habla de quién? Del Señor Jesucristo. La Biblia es la palabra escrita de Dios, pero Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. ¿Listo? Por eso dice el verbo, o sea, la palabra de Dios se hizo carne. Jesucristo es la palabra de Dios. Allá en Génesis, cuando usted lee, y dijo Dios, allí está. Por eso Jesucristo dice, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, que Él es el creador. Dios es uno y trino, ¿no? Pero note que eso no lo sabía Job en sus días, cuando el Espíritu de Dios lo guía para que escriba el libro de Job. Job no sabía que había un Dios trino, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que tiene que haber un proceso de revelación especial, donde Dios decide, el Dios que crea al ser humano y todo cuanto existe, pero al ser humano, ese Dios decide revelarse al ser humano. Y decide revelarse al ser humano porque Dios tiene propósitos con el ser humano, propósitos que pasan por la calle del amor. Dios es amor y Dios quiere tener una familia. Y por eso creó al hombre a su imagen y semejanza. Para que ese Dios poderoso y amoroso y santo y eterno comparta con nosotros todo lo que Él es. Entonces, entre otras cosas, digámoslo también de una vez, la revelación, el propósito de la creación y el propósito de la redención es un propósito que cruza por la calle de la soteriología. Soteriología es salvación. Amén. Salvación. Cuando estudiemos más adelante Instituto Bíblico, estudiaremos esa materia, soteriología. Salvación.
Pero además de eso, además de el propósito de la creación y la redención de Dios ser soteriológico, es decir, Dios crea para salvar. Él sabía que el hombre iba a pecar y todo eso, pero él creó al hombre a pesar de eso y trazó el plan de salvación. Pero entonces vuelve a surgir la pregunta, ¿y para qué? ¿Y para qué? Entonces ahí está la verdadera respuesta. Todo lo que Dios ha hecho y ha revelado cruza por la calle de la doxología, es decir, para la gloria y la alabanza del Señor. ¿Lo están teniendo? Es decir, todo lo que existe, y el ser humano existe y es salvo por el Señor para la gloria y la alabanza del Señor. Por lo tanto, nuestras vidas son para la gloria y la alabanza del Señor. Lo que somos es para la gloria y la alabanza del Señor, aquí, ahora y por toda la eternidad. Pero para que nosotros podamos darle la gloria y la alabanza al Señor, el Señor tenía que redimirnos a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra maldad. El Señor nos amó tanto que para su gloria y sus alabanzas, primero nos creó, pero después nos redimió. Para que por toda la eternidad usted y yo le pertenezcamos a Él en una comunión de amor. Oiga, qué bonito, ¿no, hermano? ¿Le parece a usted eso bien bonito? Eso me parece bonito. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Entonces, hablando de la revelación especial, desde el primer libro que es Job, hasta el último libro de la Biblia que es Apocalipsis, pasa un lapso de tiempo de más o menos 1500 años. Pero lo que cuenta la Biblia, que es un volumen compuesto por 66 libros diferentes, lo que cuenta la Biblia abarca desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sí estamos entendiendo? Para escribirla se tomó un lapso de más o menos 1500 años, pero lo que ella contiene, lo que ella nos cuenta, viene desde la eternidad pasada, si existe eso, es una forma de decir, porque eso no existe, y abarca hasta la eternidad futura. ¿Lo estamos comprendiendo? Dios se ha revelado en forma general, la creación, y en forma especial o particular. La Biblia es la palabra de Dios que nos habla del Señor Jesucristo. La Biblia es la palabra revelada escrita y Jesucristo es la palabra revelada hecha carne. Amén. Entonces, esto nos debe al menos crear la inquietud de, wow, qué importante que es la Biblia. Yo no sabía que la Biblia fuera tan importante. Si ella abarca desde la eternidad y hasta la eternidad, y es la revelación de Dios especial para nosotros, donde ella nos habla de su Hijo, y además de eso, ese Hijo que es la palabra, se hace carne, se hace hombre y vive entre nosotros, y la Biblia nos enseña todo esto y nos lo aclara y nos lo muestra. Qué importante que es tener una Biblia y leerla, ¿no? Pero además qué importante que es comprenderla. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Entonces, ¿por qué es importante la hermenéutica? Porque la hermenéutica es la ciencia y es el arte que nos ayuda precisamente a interpretar correctamente la Biblia, superando esa distancia que hay entre nosotros, la audiencia actual, y aquellos que hace 2000, 3000 o 4000 años recibieron la revelación del Señor por medio de la inspiración del Espíritu para escribir, ¿no? Entonces, la hermenéutica salva ese puente, esa distancia de tiempo que nos separa
de los autores de los libros de la Biblia. La hermenéutica es un puente que nos ayuda a unir nuestro mundo actual con ese mundo de las eras o de los tiempos bíblicos. ¿Lo estamos comprendiendo? Nos hace comprender la hermenéutica, cómo era la tierra, la sociedad y la gente en esas regiones en que se vivieron los hechos bíblicos en los días del apóstol Pablo, en los días de Cristo, en los días de Malaquías, en los días de David, en los días de Moisés, en los días de Abraham, en los días de Job, cuando no aún había creación. Luego, cuando hubo creación, cuando el hombre no había caído en pecado, después cuando el hombre cayó en pecado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos entendiendo esto? No sé si me estoy haciendo entender. Entonces la Biblia, de alguna manera, es la revelación del Señor que es para toda la humanidad. Pero hemos nosotros de tener un espíritu de interés, de anhelo, de deseo como el que tenía Esdras, de estudiar, de aprender la palabra, de obedecer la palabra y ahora sí de enseñarle la palabra a otros. ¿Estamos comprendiendo eso? La hermenéutica es ese puente que salva la distancia temporal. La Biblia fue escrita hace, del último texto que fue Apocalipsis a nuestros días han pasado más de 2000 años a la fecha, ¿no? Piensen eso. Y de ahí hacia atrás pasaron 3000, 4000 años. Desde el tiempo en que escribió, por ejemplo, Moisés a nuestros días, han pasado más o menos 3500 años. ¿Estoy bien o no? Hagamos cuentas. De nosotros a Cristo hay 2000 años. De Cristo a David hay 1000 años. De Cristo a Moisés hay 1500 años. 3500 años, ¿no? Por eso digo que más o menos desde nuestros días hasta el tiempo de Moisés han pasado más o menos 3500 años. Y la hermenéutica salva esa distancia para ayudarnos a entender cosas que están completamente ajenas a nosotros por el hecho histórico. Porque eso pasó hace 3500 años, 4000 o más años. Pero no es solo el asunto de la distancia histórica, sino que la Biblia no fue escrita en castellano, sino que se escribió en otros idiomas antiguos, griego, hebreo y arameo. 3 idiomas se emplearon para escribir los originales bíblicos. El hebreo, después el griego y unos pocos textos en arameo. Por ejemplo, cuando usted lee Eli Lama Sabatagni, ¿eso qué es? Arameo. No es hebreo, es arameo. ¿Listo? Cuando usted lee algunos textos que están en Daniel, que ahorita pues por tiempo uno no puede ir allá, pero hay unos fragmentos de Daniel que están en arameo. ¿Por qué el arameo entra a ser parte de los idiomas en los cuales se escribe la Biblia? Igual que por qué el griego, ¿por qué no solo el hebreo? Bueno, porque sucede que la Palestina, la tierra bíblica, fue, digamos así, gobernada por unos imperios poderosos que surgieron en la región de todo eso que se llamó la cuenca del Mediterráneo, donde está inserta la Palestina, las tierras bíblicas. Y entonces los imperios que allí gobernaron llegaban y al tener dominio político y militar también tenían una hegemonía cultural idiomática. ¿Listo? Entonces, piense usted que los descendientes de Abraham vienen de Ur de los Caldeos. Eso quiere decir allá por el lado de Turquía, en nuestros días de hoy, ¿no?
los descendientes, Abraham y sus descendientes. Abraham viene de Ur de los Caldeos. Ya le dio la historia, tiene a su hijo Isaac, Isaac tiene a Jacob y a sus 12 hijos. Y entonces, Jacob, siendo ya un anciano, ya le dio la historia, pensó que había perdido a su hijo José, que había muerto, que José se lo había tragado un león hambriento. Pero no había muerto José, sino que sus hermanos, por envidia, lo pensaban matar, pero el Señor lo guardó y entonces lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas. Y estos a su vez lo vendieron como esclavo en Egipto. Pero como leíamos de Esdras ahorita, la mano de Jehová estaba con él, con José. Y entonces allí en Egipto el Señor empieza a levantar a José a través del sufrimiento. Óigame, hermano, no se desanime cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando hay luchas, cuando todo está saliendo mal. Porque es que vemos en la palabra de Dios que grandes hombres de Dios, Dios los levantó, pero fue a través de pruebas. Y después, mucho después, cuando el Señor ya les formó el carácter, el corazón, ahí sí les soltó la responsabilidad y en esa responsabilidad ya estaban holgados, ya era don José. Pero lo que yo quiero decir es que don José llegó a ser el salvador de sus hermanos y de su padre Jacob. Cuando Jacob descubre que su hijo José no está muerto y entonces va a Egipto donde José es el segundo en el gobierno. Y dice la historia bíblica que entonces Jacob con sus hijos y toda su gente que estaba con él entran a Egipto a vivir en la región de Gosén. Y dice la palabra de Dios que el Señor ya le había hablado a Abraham en el pasado, antes de Jacob, antes de Isaac, que en lo porvenir la descendencia de Abraham sería esclavizada 430 años. Pero que el Señor de todas maneras los redimiría. ¿Sí? En ese tiempo en que entra Jacob con sus hijos a Egipto, viven rico mientras José vive. Pero muere José y muere el faraón delante de quien José había hallado gracia, y entra otro faraón que ni conocía a José, ni conocía a Jacob, ni respetaba tampoco la descendencia de Jacob. Y la bendición de Dios estaba sobre su pueblo, los hebreos. Y estos que una vez llegaron como invitados les estaba yendo mejor que a los dueños de la casa. Y los dueños de la casa empezaron a decir, no, ¿qué tal? La gente llegan aquí de afuera y son los que... Igualito que pasa con todos los judíos. Lo mismo que sucedió en Alemania con los judíos, ¿no? Los judíos prosperaban en la Alemania. Alemania estaba en crisis económica. Pero los judíos holgados económicamente, ¿no es que Dios los bendice? Y entonces los alemanes como, pero ¿cómo así? Los judíos son los dueños del ARA, los dueños del D1, los dueños del éxito, los dueños de la energía eléctrica, los dueños, no, que acabemos todos esos judíos, ellos no son colombianos, algo así pasó, ¿no? Algo así pasó. Los alemanes se levantaron a perseguir a los judíos, además de las trazas espirituales, usted me entiende, Satanás queriendo destruir el pueblo de Dios. Pero además de eso, los motivos socioeconómicos eran esos. El pueblo judío era bendecido, como lo muestra el libro de Éxodo de los judíos. Eran bendecidos. Figure que se multiplicaban más que los egipcios. Las mujeres hebreas eran tan fuertes, Dios las bendecía con tanto vigor, tanta salud y tanta fertilidad. Les hacían así y ya estaban embarazadas. Primero que todo. Y hay veces día 2, día 3. Como el caso de Jacob y Esaú. Pero no solo eso, sino que eran tan fuertes que cuando iban a parir, mientras una mujer egipcia se echaba a morir, ay, voy a parir, ay, hasta era un sufrimiento. Las hebreas, ¿no? Las hebreas, ¡pum!, ya había parido sin problema. Eran fuertes. Y entonces se multiplicó la descendencia de los judíos en Egipto y además eran muy prósperos y les tuvieron miedo los egipcios a los hebreos.
Y la solución fue sometámoslos. Me figuro yo que todo primero comenzó con un impuesto, después un gueto, después unas prohibiciones y ya después el abuso de frente. Nada, ustedes no son de aquí, son esclavos, los sometemos y punto. Y pasó el tiempo, 400 años, fueron esclavizados durante 400 años, hasta que llega Moisés, ya usted sabe la historia. Pero lo que le estoy diciendo yo a usted, hermano, es que se dé cuenta cómo Dios tenía un propósito con todo esto. Dios estaba llevando adelante el plan de redención. Y lo que pasó en lo que leemos en la Biblia no pasó en un solo momento. Pasó en un proceso histórico de muchas generaciones. Pasó en varios lugares, inclusive en varios continentes. Al menos 3 continentes están implicados en los textos bíblicos. Y pasó para ser escrito lo que se escribió bajo la pluma de autores que hablaban unos griego, otros hebreo y otros arameo. Pasó en la cuenca del Mediterráneo, en Asia, Europa y algo en África. Pasó durante un lapso de tiempo de escribir el primer libro hasta el último libro, 1600 años. Y más o menos se emplearon 40 o 45 autores para escribir todo el texto bíblico. Se compusieron 66 libros de diferentes formas, tópicas, ¿no? Unos son poesía, otros son narrativa histórica, otros son cartas personales, otros son evangelios, algunos son proféticos eminentemente, otros tienen un tinte especial de literatura oriental que se llama apocalíptica, como por ejemplo el libro de Daniel, el libro de Ezequiel y en el Nuevo Testamento el libro de Apocalipsis. Era una forma muy particular en que escribían en esa región, en ese tiempo, los escritores religiosos. Bueno, todo esto, hermano, para que usted se dé cuenta que nos distancia a nosotros hoy de las tierras bíblicas, de los tiempos bíblicos, de los idiomas bíblicos, de las costumbres bíblicas, de las regiones bíblicas, cantidad de cosas. ¿Sí me hice entender? Nos distancian de la Biblia, del mundo bíblico, de los idiomas bíblicos, de las costumbres bíblicas, de las regiones bíblicas, de las condiciones geográficas bíblicas, cantidad de cosas. Entonces no es tan fácil que cualquiera como hoy se acostumbra abra la Biblia y aquí dice esto y eso significa tal cosa, ¿no? Estoy diciendo que para interpretar la Biblia correctamente no podemos pretender interpretarla con nuestra mentalidad de hombres y mujeres del siglo XXI, en el mundo en que vivimos nosotros, sino que para interpretar correctamente la Biblia tenemos que volvernos hombres y mujeres de hace 4000, 3000, 2000, 1000 años atrás. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Para que entendamos toda esa historia de Abraham, Isaac, Jacob, tenemos que pensar como ese tiempo, esas personas en esas regiones geográficas, en esas culturas que hablaban esos idiomas. Para entender lo que la Biblia nos habla de Moisés y lo que pasó en el desierto, tenemos que pensar como pensaba esa gente de ese tiempo. Piensen esto. Usted piensa que los judíos que salieron, bueno, los judíos no, porque todavía no eran judíos, los hebreos que salieron de Egipto, culturalmente hablando, y después de pasar 400 años en Egipto, ellos eran tan hebreos como después que pasaron 40 años en el desierto. Es decir, los hebreos que salen de 400 años de esclavitud en Egipto
y pasan después 40 años en el desierto y al fin llegan a la tierra prometida. Estos hebreos que llegan a la tierra prometida eran iguales que los que estuvieron en el desierto y salieron de Egipto, en su forma de pensar, en su forma de comunicarse, en su forma de vivir. No, había un proceso de Dios trabajando en ese pueblo, en esas mentes, en esos corazones, en sus prácticas sociales de todos los días. Cuando ellos salieron de Egipto entendían el mundo desde la visión egipcia. Y por eso es que Dios entonces los lleva al desierto, para limpiarlos de toda esa contaminación, para limpiar sus mentes, sus corazones y empezar a enseñarles lo que Dios quería. Y por eso entonces Dios ahora les da la ley, para que ellos entiendan que no es como era en Egipto, que no es lo que habían aprendido en Egipto durante 400 años, sino que es lo que Dios quería mostrándoles por medio de su ley. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y con todo y eso llegan a la tierra prometida y cuántas metidotas de patas, ¿no? Porque el corazón humano es el mismo siempre, señora. Así es. Y no solo a ellos, a nosotros también. Digamos que alegóricamente hablando, y eso es muy importante, esa palabrita usted va a empezar a usarla desde ahora, alegoría, la voy a explicar más adelante. Alegóricamente hablando, todos nosotros salimos de un Egipto, ¿o no? Nuestra familia, nuestra región, nuestra educación, nuestros amigos, nuestra cultura, cómo crecimos, la televisión, el contexto social de donde vengamos y lo que no haya, por lo menos mi esposa allá en La Guajira, eso es otro mundo, eso no es Bogotá. O yo cuando voy allá, para mí es otro mundo. Cuando ellos llegan acá, esto es diferente, porque no es lo mismo de región en región. Y venimos de un Egipto, ese Egipto que sea cualquiera de nosotros, de donde hemos venido, pero el Señor tiene que empezar a educarnos y a cambiarnos la mente y el corazón y a rehacernos para que no seamos lo que pensamos. Es que yo soy así. Pues el Señor dice, no me gusta así. Ahora vas a ser como yo te hago, como yo te enseño. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ya está entendiendo esa frase, ¿no? Busca establecer el significado original del texto, superando las distancias histórica, idiomática, cultural, contextual, social, filosófica y religiosa que separa la audiencia original, nosotros hoy, de la audiencia, perdón, la audiencia original, ellos en ese tiempo, la audiencia original, de nosotros hoy, la audiencia actual, que abordamos el texto bíblico. Entonces, cuando hablamos de ellos, de los personajes bíblicos, estamos hablando de la audiencia original. ¿Listo? A quien le escribieron el Señor por su espíritu y los autores bíblicos. Por ejemplo, la ley de Moisés, ¿a quién se la dio el Señor? ¿A quién se la dio? ¿A usted el Señor le dio la ley de Moisés? ¿A mí me la dio? Ay, la ley de Moisés el Señor se la dio al pastor Arturo, ¿sí? No, la ley de Moisés el Señor se la dio al pueblo de Israel en el desierto. ¿Estamos entendiendo eso? Esa no me la dio a mí ni a usted, se la dio al pueblo de Israel en el desierto, hace como unos 3.500 años atrás. Fue a ellos, en esa cultura, en esas condiciones, después de haber salido de la esclavitud, de 400 años. A ellos Dios les dio esa ley
para empezar a trabajar, como acabo de explicar, en ellos y seguir llevando adelante el propósito redentor, salvador del Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros hoy, como creyentes, abrimos la Biblia y vamos a Éxodo, nos empezamos a imaginar que son todas películas que vemos en Hollywood, ¿no? Las que nos muestran de en estos días que Semana Santa van a mostrar a Moisés y al faraón y nos imaginamos que es así como, no, no era así, así no era. Nosotros no tenemos ni la mínima idea de cómo eran esos tiempos, esas culturas, el modo de vida tan terrible, hermano. Tenemos la idea. No tenemos la mínima idea de la opresión tremenda que el pueblo egipcio ejercía sobre los hebreos. Antes el Señor dice, he oído el clamor de mi pueblo. El pueblo llevaba 400 años esclavizado. Los últimos, el pueblo hebreo, hermanos, se acordaban, como dijo ahorita Enia, que alguna vez en el pasado el padre Abraham confió en Jehová. Ellos decían, pero ¿dónde está Jehová? Si es verdad eso. Señor, si este salva. Dolor, con desesperanza. Y entonces desciende el Señor a traer redención por medio de Moisés. Listo. Entonces, hermano, cuando nosotros abrimos la Biblia hoy, tenemos que empezar para entender la palabra de Dios, a transportarnos en la máquina del tiempo, a ese tiempo, a esos lugares, a esos contextos históricos, sociales, religiosos, idiomáticos, ¿no? Que le dije al principio de los sacerdotes y los levitas, hoy para nosotros lo más parecido al culto de Jehová, ¿sabe qué es, hermano? Cuando uno va al matadero. Y era más difícil todavía entre los judíos, ¿sabe por qué? Porque además de que tenían que huellar un montón de animales y destazarlos y picarlos y descuartizarlos y asarlos y bueno, todo eso, además de eso, hermano, ellos tenían que mm, llevar adelante la ceremonia ritual religiosa. Es que no era solo el oficio de coger un animal y mátelo y destácelo y póngalo ahí en el asador. No, no era solo eso, sino que tenían que hacerlo bajo estricta rigurosidad religiosa. No era de cualquier manera, no era cualquiera el que lo hacía, no era como quisieran, no, era como el Señor había dicho. Por lo tanto, el culto a Jehová era una cosa muy demandante, seria, dificilísima, pesada. Nosotros no tenemos ni idea de eso. Eran nuestros cultos, que es venir a un sitio con sillas cómodas y salones dispuestos y equipos tecnológicos y amplificador de sonido y los hermanos no vienen de la pereza. O los que vienen, vienen es a dormir o llegan tarde. Óigame, si me explico, hermano. O sea, es para que usted entienda, hermano, que nosotros no tenemos ni la remota idea de los tiempos bíblicos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Nosotros ni nos imaginamos todo lo que implica cuando abrimos la Biblia y el Señor nos empieza a hablar de esta o de aquella situación cada vez que leemos la Biblia. Entonces, todo esto para decirle, hermano, que la hermenéutica es una herramienta absolutamente necesaria para que usted y yo seamos mejores siervos de Dios, para que usted y yo entendamos mejor la palabra de Dios, para que usted y yo, hermano, aprendamos mejor la palabra de Dios, la obedezcamos mejor y también la enseñemos mejor, ¿no? ¿Cómo hace falta eso hoy? En toda la iglesia y en el mundo entero. Las iglesias deberíamos caracterizarnos por ser unos maestros, todos los creyentes, en la palabra de Dios. Un mundo caído como está este mundo, lejos de Dios,
Lo único que trae vida al corazón caído del ser humano, pues es la poderosísima palabra de Dios. Y sin embargo, hasta los hijos de Dios nos da pereza leer la Biblia. Ese libro de Levítico, esas listas de números y de Nehemías y de Esdras, no es raro. Anoche leí Esther y la leí en una versión moderna y me impactó mucho el espíritu de Dios. Porque ¿cómo le parece que fue el 7 de marzo que se hizo el edicto para que el malvado Naamán en el próximo 7 de marzo, en un año, el 7 de marzo, matara a todos los judíos en todo el imperio de Jerjes? El 7 de marzo. Y yo estaba leyendo la palabra cuando decía, y el 7 de marzo se reunieron para hacer el edicto, y yo, 7 y trazaron el edicto para el próximo 7 de marzo. ¿Por qué nosotros no entendemos eso? Porque como nosotros tenemos la Biblia es con los nombres bíblicos que usaban en el calendario hebreo, por un lado, y por otro lado, el calendario persa, que es la historia de Esther. Entonces uno lee y no entiende. Dice, pues sí, uno entiende que es un mes y que es un día del mes, pero a nuestro calendario no entendemos cuál era la fecha equivalente. Bueno, pues la fecha equivalente era 7 de marzo. El 7 de marzo el malvado Naamán hace un edicto en el cual establece que matarán en todo el imperio persa dentro de un año, en el próximo 7 de marzo, a todos los judíos. Y que en todo el imperio persa todos tienen que prepararse para que en un año todos maten a todos los judíos. ¿Y sabe qué es lo espectacular de eso, hermano? Que el Señor les voltea la torta así. El Señor hace que el próximo 7 de marzo los judíos maten a todos sus enemigos. Tanto que los enemigos no se metieron con los judíos, porque vieron cómo les iba de mal donde se metieran con los judíos. Lea el libro de Esther para que lo vean. Dios tiene el control. ¿Ven? Entonces, bueno, aquí tenemos ya más o menos una justificación de por qué estudiar hermenéutica, ¿no? Esto lo veremos más adelante, importancia de aprender a estudiar la palabra de Dios para los creyentes. Esto pues es muy importante. Echémosle una revisada hacia toda carrera. La palabra de Dios tiene un poder transformador en nuestras vidas. Produce vida nueva en nosotros, combate el pecado, produce crecimiento espiritual, revela nuestras verdaderas motivaciones, nos forma a la imagen de Cristo, nos prepara para toda buena obra, nos santifica, nos da vida y fortaleza espiritual. ¿Alguno de ustedes conoce algunos de esos textos que están ahí? A ver, por ejemplo, dice, revela nuestras verdaderas motivaciones, Hebreos 4:12. Dice que la Biblia es la espada del Señor, ¿no? La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso dice allí que la Biblia revela nuestras verdaderas motivaciones. Otra más, a ver. Nos prepara para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Listo? Por eso dice allí que ella nos prepara para toda buena obra. Nos da vida y fortaleza, la última. Mateo 4:4. ¿Qué dice allí? Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos da vida, fortaleza espiritual. Bueno, ¿qué más debemos revisar al menos hoy? Pues ya no fuimos de definiciones, sigamos con las definiciones así rápido. La interpretación de textos bíblicos debe ser de índole científico-crítica.
no una justificación del criterio teológico propio, por lo que la hermenéutica bíblica debe ser una sincera búsqueda racional del sentido y significado original de los textos en cuestión. Para este fin se aplica el método histórico, gramático, literario. Póngale cuidado a esa expresión, método histórico, gramático, literario. Si quiere, escríbalo. Método histórico, gramático, literario. ¿Qué significa eso? Es un método que surge y se emplea aún antes de los días de la Reforma, pero sobre todo los reformadores protestantes son los que implementan en una forma muy sabia este método para estudiar e interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque hasta entonces la Biblia estaba siendo interpretada en forma alegórica. Había algo que se llamaba la cuadriga bíblica o la cuadriga hermenéutica o la cuadriga interpretativa, y que decía que un texto, un solo texto bíblico, tenía por lo menos 4 significados. Uno solo, ¿sí? Un significado alegórico, un significado ético-moral, un significado salvífico y un significado espiritualizado. ¿Sí? Y entonces, cualquier maestro de Biblia en la Iglesia Católica, y por más de 1500 años, abrían cualquier texto y comenzaban a decir cualquier cosa. Por ejemplo, yo les hablé ahorita del libro de Esther, y anoche yo estudiando el libro de Esther, dentro de las cosas que estudiaba, me di cuenta que Basti, la reina esposa del rey Jerjes, no quiso venir a Jerjes cuando él la mandó llamar. Y por ese motivo es que Jerjes, entonces, impulsado por sus malos consejeros, establece que hará un reinado donde mirará entre todas las mujeres lindas del imperio una que venga a reemplazar a esa reina Basti, que inclusive hasta le hubiera podido costar la vida lo que hizo, haber desobedecido al rey. Y allí está explicado por qué. Dice, porque en el imperio ahora todas las mujeres van a saber lo que hizo esta reina Basti, desobedeciendo y deshonrando a nuestro rey Jerjes. Y entonces en sus casas todas las mujeres van a empezar a irrespetar a sus maridos. Por eso, mi rey, tenemos que quitar esa reina y poner otra. O sea, Basti fue una mujer que desafió al rey, no se sujetó. Y en esa cultura tenían miedo de que surgiera la liberación femenina. Por otro lado, Esther, que es una joven judía, pero que está deportada por estos días en Persia, halla gracia en ese reinado ante el rey y es encontrada la más linda, la más hermosa. Y el rey se enamora tanto de ella que de una vez la proclama la reina que va a reemplazar a Basti. No una concubina, no una mujer más del rey en su palacio, no, sino la reina que va a reemplazar a aquella. Y esta Esther toma tales posturas de fe, de confianza en Dios y de amor por su pueblo, que cuando llega el peligro en que Amán ha trazado todo un plan siniestro, como le acabé de explicar ahorita, para destruir a los judíos en términos de un año, ella dice, si he de morir, que muera. Y entonces entra en forma arriesgada, arriesgando su vida ante el rey, para solicitarle algo al rey, y era que salvara a su pueblo. Ese acto atrevido de ir ante el rey sin que él la mandara llamar, igual que el acto atrevido de Basti, que no quiso ir cuando el rey la mandó llamar, ambos eran actos atrevidos de mujeres hacia el rey. Ese acto atrevido fue un acto en función de amor por Dios y por su pueblo. Y dijo, pues si muero, que así sea.
pero yo tengo que ir ante el rey a pedirle que me ayude para que mi pueblo no sea destruido. ¿Se da cuenta? Entonces vemos en Esther una mujer arriesgada, pero no arriesgada como la primera, desafiando por orgullo, vanidad, voluntariedad, no, sino al contrario vemos una mujer arriesgada, pero porque está siendo guiada por el Señor a cumplir la voluntad y el propósito de Dios, a un aprecio de su propia vida si le toca. ¿Está notando la diferencia? ¿Sí lo está notando, hermano? Entonces, ¿cómo es de importante, hermano, que nosotros cuando miramos la Biblia, por un lado, entendamos lo que ella nos está diciendo en ese tiempo, en esa cultura, en ese momento, pero por otro lado, ¿qué me dice a mí hoy? ¿No? Y de eso precisamente es que se trata este asunto de la hermenéutica. Y cuando le estoy diciendo esto es porque estoy diciéndole que los reformadores establecieron el método histórico, gramático, literario como una defensa contra la interpretación bíblica desviada, por decirlo de la mejor manera, donde cada uno de los que enseñaba la Biblia enseñaba de acuerdo a lo que él le parecía. Cada cual abría el texto bíblico y decía lo que le parecía, lo que se figuraba. Y ahí fue donde yo entré a hablarle de Esther, ¿no? Entonces le estaba diciendo la historia de Esther y le decía que anoche, cuando yo estaba estudiando eso, pensaba, qué bonito texto para hablarle a las mujeres en una reunión de mujeres y acerca del feminismo radical. ¿Cómo es de diferente una mujer impulsada por su vanidad, su orgullo y su soberbia, como Basti, a una mujer impulsada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Lo estamos entendiendo? Cómo ambas, de alguna manera, asumen una postura de riesgo, pero la una desde la soberbia, la otra desde la humildad ante Dios y en el propósito de Dios. ¿Sí? Eso lo asumía yo anoche, era una aplicación al estudiar ese libro. Pero obviamente el libro de Esther no se trata de feminismo radical, ni de cómo rebatirlo, ¿no? ¿Sí estamos entendiendo? De eso no se trata el libro de Esther, ¿o sí? No, una historia que pasó en ese tiempo. Y que entonces nosotros tenemos que acercarnos al texto bíblico para entender qué pasó en ese tiempo. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Por qué pasó? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Cómo se ve allí la mano de Dios actuando? De alguna manera, el mensaje real del libro de Esther es cómo Dios tiene en control todas las circunstancias. A los poderosos, a los reyes, a los que están en mando y a los humildes, a los que están debajo de ellos. ¿Estamos comprendiendo eso, hermanos? ¿Sí? Y esto, hermano, para decirle de ese método histórico, gramático, literario, que es una defensa. El método de interpretación bíblica, histórico, gramático, literario, es una defensa contra los abusos interpretativos de cualquiera que interprete y enseñe la Biblia. Es decir, la Biblia no se puede enseñar desde lo que a mí me parezca, desde lo que yo crea. Piense usted que voy a predicar de Esther y le predico más o menos eso que le acabo de explicar. ¿Usted qué pensaría? Uy, tan chévere esa predicación del pastor Arturo, ¿no? Nos habló de el feminismo radical y cómo las mujeres de Dios no debemos ser así y cómo debemos ser mujeres humildes, guiadas por Dios. Bueno, y esa es, óigame, una buena aplicación. ¿Sí? Pero ese es el mensaje real de Esther. No. El mensaje real de Esther es mostrar cómo Dios tiene el control de todas las cosas, de los reinos, de los reyes, de los poderosos, de los humildes, y cómo Él se glorifica en cualquier momento haciendo lo que Él quiera. Y algo más, en el libro de Esther nunca se nombra a Dios, jamás aparece Dios, no se nombra a Dios, por eso lo llaman el libro ateo de la Biblia, porque allí no aparece Dios, no se habla de Dios. Pero se ve
a estos siervos de Dios humillándose en ayuno ante Dios, porque hay un peligro. Y se ve cómo Dios obra en las circunstancias para salvar a aquellos que se humillaron ante Él y que estaban en peligro. Ah, eso es diferente, ¿no? Entonces ahí sí estamos viendo ya lo que está diciendo el libro de Esther. ¿Sí? Cuando decimos método de interpretación histórico, gramático, literario, y esto es lo más importante de hoy, y ya voy a terminar, quedan 3 minutos. Cuando decimos método histórico, gramático, literario, estamos diciendo, hermanos, no que es el único método que hay para interpretar, no, pero que sí es quizás el mejor método, el más sano de interpretación bíblica. Y atiende a 3 aspectos que hay que ponerle cuidado en la Biblia y a la Biblia cuando la vamos a estudiar. 1, lo histórico. 2, lo gramático, o sea, todo lo idiomático. Y 3, lo literario. Paso a explicar cada uno velozmente y en la próxima clase profundizamos. Lo histórico tiene que ver pues con los acontecimientos que sucedieron entonces, en ese tiempo, en ese lugar, en esa cultura, a esas personas, bajo las costumbres de ellos, cualquiera fuera su modus de vida, ¿no? Mire que no es lo mismo el tiempo en que vivió Job, al tiempo en que vivió Moisés en Egipto, al tiempo en que vivió Isaías con el reino de Israel expandido y establecido, al tiempo en que vivió Jesús y los apóstoles. No es lo mismo. ¿Sí notaron que hay un proceso histórico? Entonces no podemos interpretar toda la Biblia desde el tiempo de Job. No podemos interpretar toda la Biblia desde los días de Jesús y sus apóstoles, no. Sino que históricamente hablando, una cosa fue lo que vivió los patriarcas, otra cosa fue lo que vivieron los jueces de Israel, otra cosa fue lo que vivieron los reyes de Israel, otra cosa fue lo que vivieron los profetas de Israel, otra cosa fue lo que vivió Cristo y los discípulos de Cristo, históricamente hablando. ¿Sí me estoy explicando? Sus circunstancias, sus contextos de cultura, de usos, de costumbres habían cambiado con el paso del tiempo. A nosotros nos pasa igual hoy, ¿no? Una cosa fue lo que vivió mi tatarabuelo, hace como unos 200 años por ahí. Ustedes dicen que se le pone de cuchicutes. Otra cosa fue lo que vivió mi abuelo. Así sí lo alcancé a conocer, don Gilberto Chiafi, papá de mi papá. Otra cosa fue lo que vivió mi papá, ¿no? Hablemos de mi papá para no ir tan lejos. Ni mi abuelo ni mi papá vivieron en la época del... Bueno, mi abuelo Gilberto no vivió en la época del celular, no vivió en la época de las computadoras portátiles, estas. No vivió en la época de los jets supersónicos. Mi abuelo no vivió en esa época. Cuando él vivió y murió, nada de eso había llegado. Fue después que mi abuelo murió que empezó a verse todo este avance tecnológico. Mi papá no vivió lo que vivió mi abuelo. Mi papá vivió ya en otro momento histórico diferente. Pero las trazas de su vida, de su cultura, de su crianza, de su infancia, de su niñez, de su hogar de procedencia, pues lo marcaron para ser el hombre que fue. Ya mi papá también partió a la presencia del Señor. Fue un hombre muy temeroso de Dios, muchísimo. Y yo, pues no he vivido las circunstancias que vivió mi papá, ¿no? Yo no fui huérfano de papá y mamá como mi papá. Yo no estuve nunca en un orfelinato desde que nací hasta que cumplí 6 años abandonado allá, tirado a la misericordia del Estado. Yo no viví eso como si lo vivió mi pobre padre. Yo no nací en una cuna de oro ni nada de eso, no. Pero al menos tuve un papá y una mamá que algo hicieron por mí, ¿no? Gloria a Dios por eso. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Y pues lo que yo viví es otra historia. El Señor me llamará, yo le sirvo a Cristo, mi Señor, como pastor. Estoy muy agradecido con mi Señor que me haya permitido semejante honor
Gloria sea su santo nombre. Pero mis hijos, ellos van a vivir otra historia diferente. Están viviendo esta parte conmigo, pero más adelante, cuando el Señor me llame a mí, si es que no viene Cristo antes por todos nosotros, en el rapto de la iglesia, pues mis hijos seguirán su historia de vida. Y también se harán viejos, y también tendrán sus hijos, y también un día el Señor los llamará a la eternidad. Y entonces quedarán los nietos y los nietos. O sea, hay procesos históricos. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y con el paso del tiempo va cambiando la cultura, la economía, la política, la sociedad, las costumbres, el modo de vestir, el modo de hablar, el modo de comportarse, los transportes, la tecnología, la ciencia. ¿Estamos entendiendo? La historia va pasando y va cambiando muchas cosas. Por eso hay que atender cuando estudiamos la Biblia a los aspectos históricos. ¿Listo? Histórico. Debemos atender lo gramático. Lo gramático hace alusión a todo lo idiomático. Ya le expliqué que la Biblia fue escrita en 3 idiomas que ni usted ni yo sabemos, ¿no? Griego, hebreo y arameo. Bueno, yo sí sé algunas palabritas en hebreo. ¿Quiere que la diga? Aleluya, amén, Selah. ¿Sí? Estas son palabras en hebreo, ¿verdad? Hebreo. Aleluya, amén. ¿Sí? Otra palabra en hebreo es Yeshua, Yeshua Masía. Masía es el Mesías, ¿no? Masía. Bueno. Hasta el Shalom. Shalom es paz, ¿no? Mire que nosotros pocón de griego ni hebreo, no chicaneemos, mejor dicho, ¿no? Por ahí porque yo sí me meto a estudiar, hay veces en la Biblia que tengo ahí, que hace la transliteración griega o hebrea, encuentro pues muchos textos y palabras claves griegas. Por ejemplo, está la palabra doxa, que es gloria. La palabra, por favor, apáguelo, que ya sé que vamos a terminar. Tranquilo, tranquilo, que ya nos vamos, no se preocupe, ya nos vamos. Lo que pasa es que este está adelantado 7 minutos. Usted lo tiene adelantado 3. ¿A quién le estaba timbrando? ¿Andreita? Ah, la hermana. Uy, no sea así, hermana Nelly. No me ande tan duro, hermana Nelly. Gloria a Dios. Bueno, lo idiomático. Lo idiomático alude a muchas cosas. Vengamos a nuestro idioma. No vayamos al hebreo, al griego, al arameo, no, nuestro idioma. Nosotros hablamos en castellano como hablamos. En castellano las palabras tienen un sentido, un significado, pero no se dice de cualquier manera lo que queramos decir, ¿no? Voy a expresar la idea, no las palabras, sino la idea de yo quiero ir donde Daniela. Entonces, el castellano hace esa construcción. Yo quiero ir donde Daniela. Así se hace en castellano, ¿no? No pudiera ser donde Daniela ir, quiero yo. Y eso sonó con cierta lógica, ¿no? Pero pudiéramos hacerlo más loco todavía. Donde Daniela ir, yo, donde quiero Daniela. ¿Sí? Entonces, cuando hay un idioma, el idioma supone unas leyes, y esto es lo más importante que quiero que usted me capte. Los idiomas, los modos comunicacionales verbales, sean escritos o no, suponen unas leyes de comunicación que están implícitas en los hablantes. Es decir, usted sabe si yo me estoy expresando bien o mal en mi idioma. Usted lo sabe. Así no haya terminado ni la primaria. Pero el idioma tiene unas leyes implícitas que son entendibles para los que usan o se comunican mediante ese idioma. ¿Sí estoy haciéndome entender? No es lo mismo decir yo soy, bueno, una pregunta, por ejemplo, en castellano, yo diría, estoy bien, ok, estoy bien, ese es el modo como se dice en castellano, estoy bien, puede ser mi forma de vestir o mi salud o en el tema que estoy manejando, no importa, alude, y note ahí el asunto idiomático, ¿no? Que una misma expresión puede aludir a diferentes cosas, dependiendo del contexto.
De una vez vaya dándose cuenta de eso. ¿Estoy bien? ¿De qué habla? ¿De mi forma de vestir? ¿De mi salud? ¿De si estoy manejando bien el tema que estoy exponiendo? Una sola expresión. ¿Estoy bien? ¿Sí se da cuenta? Pero en castellano se dice así, estoy bien. Donde va primero el sujeto y aquí es tácito, no está explícito, porque explícito sería como, yo estoy bien, ¿sí? Pero note que en nuestro idioma podemos quitar el sujeto en forma tácita en esta oración, porque al decir el verbo estoy, en esa forma verbal estoy, está aludiendo a primera persona, yo. Entonces no es necesario el yo, porque está implícito en la forma verbal. Estoy bien y se entiende que es yo, ¿no? No es estoy bien, ella estoy bien. Así no es en castellano, ¿no? ¿Sí me explico? Note todas esas bobaditas del idioma. Ahora, el idioma, las palabras tienen una función. En esa expresión yo estoy bien, al menos aparecen tres cosas. El sujeto o pronombre, que es yo, y en esta ocasión tácito porque no lo dije, explícito es que está. El verbo, que es estoy, en un presente continuo, estoy, ¿sí? Y un adjetivo que califica, ¿no? Y ayuda a complementar. Bien. Además está en forma interrogativa. ¿Estoy bien? Pregunté. ¿Sí vieron todo eso? Esos son los pormenores de un idioma. Y todas esas leyes que constituyen cómo es el modo en que se usa un idioma existen en todos los idiomas. Bueno, los idiomas, ahora sí vamos a los idiomas bíblicos, tenían sus propias formas, sus propias leyes. El castellano no es igual que el hebreo de entonces, ni el castellano es igual que el griego de entonces, mucho menos el castellano es igual que el arameo de entonces, ¿no? ¿Lo estamos comprendiendo? Entonces es tan importante por eso aludir a ponerle cuidado al aspecto gramatical en la Biblia. Y aunque hoy tenemos buenas traducciones, muy buenas, como Reina Valera y otras más, de todas maneras no son perfectas. Con todo y todo, de vez en cuando, no nos dicen exactamente lo que decía el idioma original. Y por eso es necesario entonces acudir a varias versiones, inclusive a transliteraciones. O sea, textos escritos en nuestro idioma, como se pronuncian, pero desde cómo se decía en ese idioma de ellos. ¿Listo? Eso más adelante es lo explico. Lo que quiero decirles es que hay que ponerle cuidado a lo histórico y a lo idiomático. Histórico, gramatical, ¿no? Y la tercera es literal, histórico, gramatical, literario. Lo literario. Literatura es el estudio de lo que se ha escrito. Eso es literatura. La literatura estudia la escritura de los textos y nos enseña cómo entender, cómo clasificar, cómo comprender un texto. Entonces, hay literatura de diferentes tipos. Una cosa es un periódico, eso es literatura. Otra cosa es un cuento del hombre araña, una tira cómica, eso es literatura. Otra cosa es Los 100 años de soledad, una novela y además premio Nobel, ¿no? De nuestro gran escritor Gao, que por ahí escribió la póstuma, que, ¿cómo es que se llama la póstuma? Nos vemos en agosto, ¿no? Ahí se la recomiendo, la lea y me cuente de qué se trata. Sí, acaba de salir, anoche la lanzaron. Nos vemos en agosto. Una cosa es el periódico, otra cosa es un cuento del hombre araña, otra cosa es una novela, 100 años de soledad, otra cosa es el álgebra de Baldor, otra cosa es un libro de recetas culinarias, mi esposa la pasa leyendo recetas de cómo hacer pollo, cómo hacer, bueno, todo eso. Otra cosa es un texto que me hable sobre hermenéutica. ¿Estamos entendiendo? O sea, hay diferentes formas de literatura. No todo lo que se escribe es igual, ni se hace de la misma manera, ni tiene las mismas intenciones. ¿Sí? Un periódico se escribe para de pronto informar, ¿no?
periodismo, informa. Una novela como Cien años de soledad se hace como literatura, como arte, como una expresión artística. Un cómic del Hombre Araña se hace para entretener, para distraer, para distensionar. Un texto técnico como el del álgebra de Baldor o la fisiología de Gator, que es la Biblia de los médicos, se hace con el fin de explicar temas técnicos profundos. En el álgebra de Baldor, de matemática o álgebra, y en el caso de la fisiología, de medicina, ¿no? Entonces, dése cuenta que hay diferentes formas de literatura, que no toda la literatura es igual. Histórico, gramático, literario. ¿Ya me está captando la idea? El método interpretativo o la hermenéutica interpretativa más sana para estudiar la Biblia es el método histórico, gramático, literario, donde debemos atender los asuntos históricos, los asuntos idiomáticos y los asuntos literarios. Para terminar esta parte de lo literario, irnos, no es lo mismo leer una narrativa como la que está en Génesis, la historia de Jacob cuando ofreció a Isaac, y después de Isaac cuando se casa, y después de Jacob cuando tiene sus hijos. No es lo mismo leer esa narrativa a leer, por ejemplo, la poesía que está en el libro de los Salmos. No es lo mismo, ¿no? Esta mañana le decía yo un poema a mi esposa que leí por ahí de Jorge Luis Borges, y decía: lo que alguna vez me diste, me quitaste. No, la dicha que me diste y me quitaste debe ser olvidada. Lo que al principio para los dos fue todo, ahora para mí debe ser nada. Poesía, ¿sí? Jorge Luis Borges. Mi papá era muy poeta, mi papá le decía poemas a mi mamá. Por ejemplo, antes de morir, mi papá decía: cuando yo me muera, me ponen en la tumba esto: aquí yaces bien. Tú descansas y yo también. Eso no le pusimos, no. Le vamos a poner eso. ¿No? Tenga la bondad, se coloca en pie, hermano. Gloria a Dios. Bueno, yo sé que estos temas al principio son hartos, ¿cierto que sí? Muy ladrilludos. ¿Cómo lo percibieron? Es fuertecito, el contenido es fuerte, la carga es pesada. Esto es solo el abrebocas, todavía no hemos estudiado nada. Hasta ahora estamos en la definición, vea. Eso para los que dicen: ay, los pastores no hacen nada. Eso es, el pastor es chévere. No es sino pararse y echar un sermón de la Biblia cada 8 días. ¿Sí? ¿No? Sí, pero no. El pastor sí se para cada 8 días y echa un sermón, pero tiene que trabajar muchísimo, desde muchos ángulos, para poder traer, según la verdad bíblica, según la bondad y el propósito de Dios, un buen sermón, que sea conforme a la palabra de Dios. Bueno, manito, clave. Hermenéutica y método interpretativo, histórico, gramático, literario. ¿Listo? Quédese con esos dos datos: hermenéutica y método interpretativo o método hermenéutico, como usted quiera, histórico, gramático, literario. Dos datos importantes. Todo lo que dije para decir esas dos cositas nomás. Bueno, vamos a orar y si no, Señor, te damos gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy vienen, están dispuestos, Señor, para aprender, para crecer, para profundizar, Señor, en la comprensión, en el entendimiento de tu palabra. Bendícenos, ayúdanos. Danos sabiduría, Señor, gracia, entendimiento, unción, tu favor, tu gracia sobre nosotros. Es claro, Señor,
que si tú no nos das la sabiduría por medio de tu Espíritu Santo, no podremos, Señor, entender tu palabra. La sabiduría viene de ti, Señor. Tú provees de sana sabiduría a los que en ti confían. Danos tu sabiduría para entender tu palabra, para aprender tu palabra, para obedecer tu palabra y también, Señor, para enseñar a otros tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y ahora que vamos a la casa, Señor, llévanos en paz y en bendición. Guarda cada hermano, cada hermana. El ángel de Jehová acampe alrededor de nuestras vidas, nos proteja y nos defienda. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hermanito.